Mire, cuando yo veía el video ese que pasó Rodrigo, los chicos de la Juventada, digo, ay Señor, mira cómo hace las cosas, porque vamos a seguir esa misma línea, tal cual, vamos a hablar del ejército de Dios, vamos a hablar de que somos soldados de Cristo, a eso vamos a referirnos hoy con la reflexión, con la palabra. Y yo veía que este video y digo, gracias Señor, porque vos siempre confirmás la palabra. Y después el pastor decía de las batallas y demás, y digo, gracias Señor. Gracias, es tu palabra la que viene, es tu palabra la que se va a presentar y seguramente va a trabajar en nuestras vidas. ¿Amén? Así que recíbala con esa expectativa de que el Señor nos está hablando y les está hablando, a cada uno de nosotros nos habla directamente a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Amén? Miren esa plaquita, hoy vamos a acompañar la prédica con algunas fotos, con algunas imágenes, simplemente a modo de ilustración, para que usted pueda ilustrar un poco lo que vamos a ir conversando, lo que vamos a ir desarrollando a medida que vamos leyendo la palabra de Dios también. ¿Sí? Jehová de los ejércitos, la primera placa que vamos a ver, ahí le va pasando. Gracias a Marianela que me armó el pendrive. Esa es la bendición de tener dos mujeres idóneas en la casa. Mi suegra y Marianela. No, eso lo digo porque no está Roxana, pobre. No. No se va a enterar, ¿no es cierto? Bueno, Marianela, lo que yo podría haber armado en 6 días, me lo armó en 15 minutos, así que le agradezco realmente, me ha ayudado mucho. Veíamos ese video que pasaba Rodrigo, y mire, tal cual como lo veíamos, de esa manera se maneja el diablo. El diablo está bien organizado, no se piense que es improvisado. Está bien organizado y es como un ejército. Y tiene sus comandantes y tiene sus regiones controladas muy bien organizadamente. No se piense que es un improvisado el diablo. Así que nosotros que somos del ejército de Dios, soldados del ejército de Dios, y Jehová es nuestro comandante, es el que nos lleva al frente, también tenemos que ser, ¿cuál sería la palabra? Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos y tenemos que estar preparados para esta batalla, que se libra día tras día, en mi vida, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la facultad y demás. ¿Sí? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, que veníamos por ahí de una vida lejos del Señor, haciendo lo que nosotros queríamos con nuestra vida, fuimos incorporados, adoptados, dice la palabra de Dios, en su familia. ¿Sí? Fuimos adoptados en la familia de Dios. Pero, ¿sabe una cosa? También nosotros fuimos reclutados en el ejército de Dios. Ahí comenzó una etapa nueva en nosotros. Fuimos reclutados en el ejército del Señor. Todos y cada uno de los que hemos creído en el Señor somos soldados del ejército de Dios. ¿Sí? Y desde ahí vamos a empezar a desarrollar un poquito lo que teníamos preparado. Tenemos una misión. ¿Cuál es la misión de los soldados? A ver, dígame usted. ¿Cuál es la misión de los soldados? Ir a la batalla, ¿qué más? Defender, ¿no es cierto? Defender, pero también atacar, también proteger, ¿no es cierto? También rescatar. Vio que hay grupos especiales, grupos comandos que se dedican a rescatar a los rehenes, a los que están atrapados, a los cautivos, ¿no es cierto? Se ubica, son grupos especiales, no son cualquiera. Bueno, de ese estilo, espiritualmente hablando, de grupos comandos, somos nosotros. ¿Ah? Grupos elite, no sleep, elite, ¿no? No empecemos a confundir palabras. Grupos de primer nivel, esos somos los hijos de Dios. A ese punto tenemos que llegar los hijos de Dios, ¿sí? A tener una preparación y a estar en tan buena comunión con nuestro comandante, con Dios, que podamos llegar a tener ese privilegio, el de poder rescatar a personas, rescatar a vidas, ser un grupo elite, como decía Rodrigo, ¿sí? Primero de Timoteo, busque 1:18. Si lo quiere buscar, si no, yo se lo voy a ir leyendo como a usted le parezca. Primera de Timoteo 1:18, vamos a tratar de desarrollar 4 puntos que yo quiero que a usted le queden claros. ¿Bien? El primer punto es que todos, como decíamos recién, somos soldados del ejército de Dios. ¿Sí? Todos somos soldados del ejército de Dios. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar. Y en 1 de Timoteo
1:18 dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, le dice Pablo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Por todas estas cosas, que vos puedas militar la buena milicia, dice Pablo. ¿Qué es milicia? Milicia es el arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para la guerra. Eso es milicia. Y acá Pablo le dice que puedas militar la buena milicia, la buena batalla, dice la NBI. ¿Sí? Ahí lo está animando Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo, ahí al lado, Segunda de Timoteo 2, del 2 al 4, dice así, mire lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo de nuevo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Es verdad eso, ¿no? Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este caso, el que nos ha tomado por soldados es Dios, ¿sí? Entonces dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida, ¿para qué? Para agradar a aquel que lo tomó como soldado, en este caso, Dios. ¿Qué sería eso? Mirar nuestra vida de la cual venimos, antes de conocer a Cristo, y empezar a dejar de lado esas cuestiones que antes me perjudicaban, me dañaban, me hacían sufrir, esas cuestiones esos pecados por ahí que teníamos arraigados en nuestra vida, todo eso empezar a dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido incorporados al ejército de Dios. Todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos dentro del ejército de Dios, ¿sí? Entonces Pablo acá le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué se refiere ahí con sufre penalidades? Sufre penalidades, ¿qué piensan ustedes? Empezar a dejar esas cosas que decíamos recién, esas cosas del pasado, esa corrección, esa disciplina que hablábamos recién, empezar a disciplinarte, empezar a seguir una conducta distinta, le está diciendo Pablo. Como buen soldado, dice, como buen soldado de Jesucristo. Eso hace un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Usted ha visto que los militares, o los que han pasado por la milicia, han adquirido conductas que uno se da cuenta que son militares. No sé si a usted le pasan. ¿Usted ha visto algún militar sucio? No, ¿no? ¿O con la ropa arrugada? Con el pelo largo. ¿Ha visto algún militar con pelo largo? Con barba. Con los borseguíes sucios, con tierra. ¿Ha visto alguna vez eso o no? ¿Sabe por qué? Porque los disciplinan de tal manera que ellos se acostumbran y después se habitúan a vivir de esa forma. Limpios, ordenados, prolijos, con el pelo corto, sin barba, con los zapatos lustrados. Yo tengo compañeros ahí de trabajo que han sido militares, y ya no son más militares. Sin embargo, uno ve la conducta que siguen ellos, la conducta que les fue impuesta en la milicia, la conducta que le impusieron, que le enseñaron y que aprendió, y hoy lo sigue poniendo en práctica. Van con los zapatitos lustrados, el pelito corto, nunca lo va a ver con barba. Tipos que han adquirido esa conducta. Por eso acá Pablo les dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en ese mismo capítulo 2, el versículo 23 al 26 dice así, terminando ya este capítulo, Pablo le dice a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, le va diciendo algunas conductas que tiene que dejar de lado a Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Preste atención a esa palabra, cautivos. ¿Dónde están las personas? Enlazadas, las tiene el diablo enlazadas, dice. Cautivos, ¿sabe qué significa cautivo? Prisioneros.
prisionero. ¿Sí? Y el título del capítulo 2 es Un buen soldado de Jesucristo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, prepárate Timoteo, deja todas las cosas, desecha las cosas de tu vida que no están acorde a lo que tu comandante te pide, tenés que seguir una línea. ¿Para qué? Cuando termine el capítulo le dice, por si quizás Dios le conceda a las personas con las que vos tratas, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí empieza el soldado de Jesucristo a ponerse en acción, ¿sí? Ahí le está dando algunas técnicas Pablo a Timoteo para que él pueda ponerse en acción. ¿Bien? Primer punto entonces. ¿Cuál era el primer punto? Soy un soldado del ejército de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos soldados del ejército del Señor. ¿Sí? Ahí Timoteo le decía a Pablo, la buena milicia, que puedas militar la buena milicia. Y después en la segunda carta le dice que puedas ser un buen soldado. ¿Sí? Quiere decir que puede haber una mala milicia o podemos ser malos soldados. Soldados somos todos, pero podemos ser malos soldados o podemos ser buenos soldados. ¿Sí? Ese es el punto 2. Y yo le voy a pedir que usted se vaya a Primera de Samuel, al libro de Primera de Samuel. Lo voy a meter un poquito en el contexto. Primera de Samuel, ya después le voy a dar el capítulo 28, vamos a leer unos versículos ahí nada más. Está David, está el rey Saúl. David es perseguido por el rey Saúl para matarlo. David tiene que escapar, andar escondiéndose, y se termina refugiando en el ejército de los filisteos, con los filisteos, mejor dicho. Se va a Gat, con Aquis, que tienen como rey, y David se tiene que esconder o tiene que irse a vivir a otro lado. ¿Para qué? Para que Saúl no lo mate, no lo encuentre. Entonces se va a vivir al terreno enemigo, se va a vivir con los filisteos, David. ¿Bien? En ese momento se ocurre una guerra entre filisteos y el pueblo de Israel. Hay una guerra en la que David iba a participar peleando contra el propio ejército de Israel, de donde él venía, pero los filisteos le dicen, mira, no confiamos mucho en vos, así que por favor volvete a tu lugar, andate a tu barrio nomás, ahí de la zona que le habían dado, al espacio que le habían dado, que es Siclac, se llama, le dice, volvete a tu territorio porque no confiamos en vos. Cuando estemos en batalla, los filisteos contra el ejército de Israel, vos nos podés traicionar. Así que no confiamos mucho en vos, volvete. ¿No es cierto? Este ejército de Israel estaba comandado ¿por quién? Por el rey Saúl. El rey Saúl iba a pelear contra los filisteos. Y David estaba con los filisteos. Lo hacen volver a David, a su lugar, a Siclac, y se produce la batalla entre los filisteos y el ejército de Israel. ¿Sí? Y fíjese lo que sucede, ahí vamos a leer. El 28 de 4 a 6, fíjese lo que sucede aquí. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ahí se estaban por enfrentar. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Acá vemos que no recibe respuesta de Dios el rey Saúl. Y después leemos el capítulo 31, pásese el 31, que acá es donde ya ocurre la guerra entre los filisteos y el ejército de Israel, ¿sí? Dice, los filisteos, pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos.
Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó Saúl, el rey Saúl, el ungido de Dios. Versículo 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él, también se suicidó. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Los que estaban mirando del otro lado del valle sobre la montaña, estaban viendo que su pueblo había retrocedido, que habían matado al rey, que habían matado a los hijos del rey, y salieron corriendo, tuvieron que abandonar la ciudad. Y los filisteos dice que vinieron y tomaron todo el lugar, todas las casas, todo lo que ocupaban el pueblo de Israel. ¿Sí? Aconteció el siguiente día, versículo 8, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y lo despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Un desastre, ¿no? Un desastre lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque esos soldados no tenían una relación con Dios como la que tendrían que haber tenido. Porque esos soldados eran desobedientes. Porque esos soldados no tenían esa relación con Dios que Dios buscaba con Dios. Saúl era un ungido de Dios. Era un ungido de Dios. Sin embargo, él fue desobediente, fue negligente, fue desobediente a la voz de Dios. Por eso le ocurrió todo lo que le ocurrió. Por eso no prosperó en esa última batalla. Por eso se tiene que terminar suicidando. Él, el escudero, le mataron los 3 hijos. Ocurrió un desastre. El pueblo tuvo que abandonar su lugar. El enemigo usurpó ese lugar. El enemigo los despojó de las armas, dice. Qué feo terminar de esa manera. Por eso acá vemos un ejemplo de la mala milicia, del mal soldado. ¿Por qué? Porque no estaba en comunión con el comandante, ¿sí? Dice, yo puse aquí, motivos de la mala milicia: desobediencia, fue negligente, rebeldía a la voz de Dios, orgullo, fue orgulloso Saúl, fue codicioso. Y las consecuencias fue que Dios no contestó sus oraciones, como lo leíamos recién. Es ausencia de Dios, no sabemos qué hacer, no tenemos dirección. Eso nos pasa a nosotros espiritualmente cuando estamos lejos de Dios, ¿sí? Somos vulnerables al enemigo. El enemigo se apropia de mis cosas, de mi vida, de mi familia, como lo hizo aquí en la batalla. ¿O no? Eso pasa cuando yo soy negligente, cuando soy un mal soldado. Soldados somos todos, pero puedo ser bueno o puedo ser malo. Este es el ejemplo de un mal soldado, ¿sí? El enemigo se apropia de mis cosas, de mi vida, de mi familia. Somos humillados muchas veces. Nuestras armas espirituales se vuelven inofensivas, inútiles. Ya vamos a leer algo de las armas espirituales, de la armadura de Dios. Afecta a nuestro entorno, lo que pasó con el pueblo que tuvo que escapar, tuvo que dejar sus casas, tuvo que dejar la ciudad. Afecta a nuestro entorno, provoca burlas y menosprecio hacia Dios. ¿Sí? ¿Por qué? El mal testimonio. Termina diciendo, ¿y este era el Hijo de Dios? ¿Y este era el que va a la iglesia? ¿Y este era el que va a los encuentros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con ese soldado, con eso que había comenzado tan bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? Bueno, son cosas por ahí que nos tenemos que nosotros mirar y analizar nosotros un poco en nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, y saber si estamos militando correctamente, como le pedía Pablo a Timoteo, o no. ¿Sí? Y ahí creo que tenemos algunas imágenes. A ver. Miren ese soldado. ¿Ah? Está descansando ese soldadito. Todos somos soldados, ¿eh?
Pero están los buenos soldados y están los malos soldados. Mire cómo está ese. Está cómodo, a ver otra. Mire ese. ¿Ah? Está duro, así está difícil, pero mientras los otros están peleando, está descansando, está piola. A ver qué más tenés. Mire ese otro. Mire, lo estaban capacitando. Mire cómo están. Recibiendo. Parece una de las células que ando yo, me parece. Muy parecido eso, ¿eh? Bueno, mire, ¿ve cómo están eso? Ahí están los soldados. Y ahí están las consecuencias. ¿Ve? Consecuencias son las de derrota. ¿Qué más? Tristeza, aflicción. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos soldados? Sí, por supuesto que somos soldados de Dios. Pero hay veces que puedo ser un buen soldado y hay veces que soy un mal soldado. Entonces ahí es donde yo tengo que analizarme. A ver si hay otra más. Familia, mi familia. Rendidos. ¿Por qué tenemos que rendirnos? ¿Por qué? Despojados de nuestras armas. Si nosotros tenemos armas, si nosotros somos del ejército de Dios, ¿por qué nos tienen que despojar? Tenemos que entender. Por ahí pasa por mí, ¿no es cierto? No pasa por Dios, no pasa por la iglesia, no pasa por el pastor, pasa por mí. Pasa en cómo yo me predispongo. A ver si hay algo más. No, ya no hay más. Volvete por el anterior. Miren las armas, así lo despojo. Ahora vamos a ver un ejemplo de un buen soldado, también en 1 de Samuel. Al mismo tiempo que ocurría esto, al mismo tiempo que ocurría esta batalla entre Saúl y los filisteos, al mismo tiempo, cuando ya lo habían echado a David le habían dicho, volvete nomás, Siclac, no queremos que vos pelees con nosotros, andá nomás, le habían dicho los filisteos. Bueno, David se vuelve a Siclac, vuelve a su lugar, 3 días de camino, 3 días de caballo, no sé en caballo andarían. 3 días, muchos kilómetros, volviendo a Siclac, a su lugar. Y cuando llegan a Siclac, a su lugar, ahí donde vivían, tenían sus casas, al lugar que les había dado los filisteos, habían sido atacados por los amalecitas, ese lugar, y se habían llevado todo. Se habían llevado sus mujeres, se habían llevado sus hijos, se habían llevado sus pertenencias, se habían llevado todo. El lugar donde estaba David había sido atacado y habían perdido todo. Y ahí viene una desesperación de parte de David y de los 600 hombres que con él estaban, y ocurre esto que vamos a leer ahora. ¿Sí? El capítulo 30, vamos a leer, del versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba, cuando llegaron al lugar, ¿no? Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire la actitud que tuvo David y contrapongámosla con la actitud de Saúl. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Consultó a Jehová igual que Saúl, de la misma manera. Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Estaba recibiendo respuesta? ¿Saúl recibió respuesta? No, por nadie, ni por los profetas, ni por Urim, ni por sueño, ni por nada. No recibió respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo se había ocupado de separarse de Dios. Sin embargo, David consultó y sí recibió la respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Dice, ¿los podré alcanzar? Y les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahí está de nuevo esa palabra. Librarás a los prisioneros. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Tenía un ejército de 600 hombres. Aquí ya me perdí. Con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres.
porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sí? 600 hombres, no mucho, un ejército chiquito, toda gente que lo había seguido a él. Venían de viaje de 3 días de donde estaba el ejército de los filisteos hasta que llegaron a Siclac. 3 días viajando, llegan todo destruido, les habían robado todo, les habían secuestrado la familia, los familiares, los hijos, las mujeres. Tuvieron que seguir a caballo, avanzando a buscar a los que le habían robado las familias. Claro, hubo 200 que no aguantaron, no pudieron más, se cansaron, quedaron ahí esperándolos. Y muchos del ejército, vamos a hacer un paréntesis ahí, porque muchos del ejército ese que tenía David se quejaron y habrán murmurado y habrán dicho, nosotros tenemos que ir y estos 200 que se quedan, ¿no es cierto? Pero, mira hermano, yo te quiero decir que caminando con el Señor y en el ejército del Señor, vos podés estar cansado. Vos podés estar cansado. Hay veces que las cosas que nos pasan, las situaciones nos cansan. Nos quitan un poco la fuerza. ¿Sí? Pero acá ustedes después siguen leyendo la historia y van a ver el resultado y cómo después David actúa con estos 200 que quedaron. Vamos a leerlo ahora más adelante. Pero no se sientan mal porque yo puedo sentirme cansado, vos podés sentirte cansado a veces, sin fuerza, agotado, y el Señor eso lo entiende. Así que no te preocupes por eso, porque eso te puede pasar, nos puede pasar. ¿Sí? Eso está dentro de los planes de Dios, nos puede pasar. Así que no te sientas como que no sos más parte del ejército de Dios. Somos parte del ejército de Dios. Siempre vamos a ser parte del ejército de Dios. Podemos pasar por una situación fea, nos pueden haber llevado un familiar, como le pasó acá a David y a todo este ejército. Sin embargo, nuestras fuerzas las sentimos que ya no las tenemos. Pero ahí es cuando más tenemos que depender de Dios. Ahí es cuando más tenemos que ir a la presencia de Dios. Y esperar que Dios nos vuelva a restaurar esa fuerza. ¿Sí? Porque somos parte del ejército de Dios. Ahora, no confundamos el que me quedo porque mis fuerzas están agotadas, porque ya no me siento, porque se me han ido las fuerzas. No, a la vagancia, a la comodidad, eso es otra cosa, ¿no? La vagancia, la comodidad, el que lo haga otro, son dos cosas distintas. Una cosa es que estés atravesando por ese valle de sombra y muerte, en el que vas a salir porque estás atravesándolo, que te sientas sin fuerza, y otra cosa es la comodidad. Esas son dos cosas distintas. ¿Sí? Perdón, ese era un paréntesis nada más. Después aquí David se va en busca de esa familia, de las cosas que le habían quitado, y se encuentra con un egipcio, y el egipcio los guía hasta donde estaba el enemigo con su familia. Presta atención a lo que sucede. Versículo 15 del capítulo 30. Y le dijo David a este egipcio que encontró ahí medio moribundo, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados, así estaba el enemigo, desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, 1 día y medio peleando. Después de haber hecho tanto, realmente estaba fortalecido en el Señor. Realmente él se había fortalecido en el Señor. Porque si no, hay veces que esas batallas parecen imposibles. ¿Veo cuando a usted le parece una batalla imposible? No, esto es imposible. Fortalezcas en el Señor. Fortalezcámonos en el Señor. ¿Sí? Porque lo que parece imposible para el comandante no es imposible. Y estamos dentro del ejército de Dios. Nunca se olvide quién es su comandante en jefe. ¿Sí? Pues él. Oh. Claro, acá vamos a hablar todo. ¿Pues él? Ok. ¿A dónde estoy? Hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. O sea, los que escaparon eran la misma cantidad de los que fueron a pelear, los 400. Así que calcule el número que era del ejército contrario, eran muchísimos más cantidad. Pero eso no le importó a David. Dice el versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo recuperó David.
Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo, delante decían, este es el botín de David. O sea, no es el botín de jugar al fútbol, no es que haya perdido un botín, ¿no? Este era el botín, esto era lo que había conseguido él. Y vino David a los 200 hombres, presta atención a esto, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Y les dio parte del botín también a ellos, como si hubiesen ido a la guerra. Así es Dios con nosotros. Por eso le digo que cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta que no tiene fuerzas, puede pasarle, pero no deja de ser parte del ejército de Dios. A cada vida de los 200 también les dio su parte. No solo eso, con todo lo que tuvo de botín, con todo lo que él consiguió y recuperó y le quitó a los amalecitas, los repartió a un montón de pueblos, a un montón de lugares. Él fue generoso, él fue muy generoso. ¿Sí? Ese es el ejemplo del buen soldado. Temeroso de Dios, obediente, fortalecido, humilde, generoso. Y las consecuencias de cuando somos de esa manera es que recibimos respuesta y dirección de Dios. No tenemos temor, somos superiores al enemigo. Dios restituye todo lo que nos pueden haber robado. Nuestras armas espirituales nos dan la victoria. Son las armas que el Señor nos dio. Se engrandece el nombre de Dios y se glorifica el nombre de Dios. Toda la gloria sea para Dios. ¿Amén? Eso pasa cuando somos buenos soldados. Punto 1, todos somos soldados del ejército de Dios. Punto 2, puedo ser un buen soldado o un mal soldado. Eso depende de mí. Y creo que ahí tenemos unas imágenes de lo que es un buen soldado. Mire, ahí está la escuela de líderes, mire. ¡Ah! ¿Quién es el negrito de ahí del frente? No sé quién. ¿Ve? Miren cómo se capacitan, cómo aprenden. Este es un ejército que es realmente ordenado, que está recibiendo instrucción, dedicados, célula, escuela de líderes, papás trayendo a los chicos a las escuelitas bíblicas, al grupo de adolescentes, al grupo de jóvenes. Ahí están los jóvenes, mirá. Ahí están los jóvenes. Sácala, mirá. Aquí no lo veo es Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? Pero ahí el grupo de... Atrás. Está orando. Mire qué es, Mire cómo se preparan. Miren, muchas veces requiere mucho esfuerzo. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Hay que capacitarse, hay que dedicar tiempo, hay que instruirse. Miren cómo a veces hay uno que está copiando, a mí me parece, en la escuela de líderes. Esa es la escuela de líderes también. ¿Ve? Entrenándose. Y ahí está el premio, el galardón. ¿Sí? Las consecuencias. Felicidad, alegría, recuperamos, galardones, premios. ¿Ven? El ejército vuelve contento, vuelve en victoria. Eso somos nosotros, ese es el ejército de Dios. ¿Sí? ¿Ahí terminó? Sí, creo que ahí termina eso. Sí, perfecto. Punto 3. La clave de todo buen soldado, la clave entre el buen soldado y el mal soldado está en la armadura. ¿Cuántas partes de ella tengo puesta? ¿Sí? Busque Efesios. Busque Efesios, vamos a leer Efesios. Ya lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer una vez más. Efesios 6, desde el versículo 10. ¿Lo tiene? La clave entre el buen soldado y el mal soldado está en la armadura. ¿Cuántas partes de ella tengo puesta? A ver, poné esa primera. Eso. Vestidos de la armadura de Dios. Muy bien. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse. Vístanse, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ármense, está diciendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que es lo que nosotros vemos, sino contra principados, contra potestades. Ahí está el video que pasó Rodrigo, la organización de Satanás. Está organizadito, está esperando atacarnos espiritualmente, ¿sí? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, toma toda, dice, ¿no? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo grande, bien grande. Nuestra fe tiene que ser grande, porque el maligno se va a ocupar de tirarnos la flecha. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Amén? Esa es la armadura, esas son las armas que el Señor nos da. Es la armadura que tenemos que tener puesta. ¿Sí? ¿Verdad? Un soldado no puede andar con mentiras, no puede andar viviendo una vida en mentira. Un buen soldado no puede tener cosas ocultas, cosas que todavía no solucionó de su vieja vida de antes, cuando no era soldado todavía. Verdad, justicia, la justicia de Dios, el evangelio de paz, el evangelio de la paz que nos inunda, la paz de Dios. Fe, mucha fe, ahora que somos del ejército del Señor sabemos que la fe es fundamental. La salvación, la palabra de Dios, la oración, esa es nuestra armadura. Esa es la armadura que tenemos que tener puesto. Toda la armadura, dice la palabra. Toda la armadura. No, que yo hoy me pongo el cinto nomás. Y de acá 1 año me pongo la coraza. Y de acá 3 años me pongo el casco de la salvación. Toda la armadura de Dios. Porque en ese lapso vas a ser atacado por esos lugares que todavía no tenés armadura. Seguramente. ¿Sí? Así que la armadura de Dios es completa. Y mire cómo vamos a quedar. A ver cómo vamos a quedar. Mire. ¿Me entrará esa a mí? Capaz que un talle más me entre. Pero así vamos a quedar. Esa es la armadura. Mire. ¿Ah? Yo haría un escudo más grande. La fe más grande. El escudo de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Punto 4 y terminamos. Entonces dijimos, punto 1, todos somos soldados del ejército de Dios. Punto 2, puedo ser un buen soldado o un mal soldado, depende de mí. Punto 3, me visto con toda la armadura de Dios. ¿Bien? Punto 4, busquen 2 de Corintios 10. Ahí vamos a desarrollar el 4. Y ahí vamos a terminar. 2 de Corintios 10. ¿Lo tiene? Del 3 al 5. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas que acabamos de ver de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué dice? Cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo me vestí con la armadura. Ahora, ¿qué me toca hacer? Ir al frente. Ir al frente. Ahora ya me toca ir al frente. Ahora yo ya soy un buen soldado, ya me capacité, ya aprendí como veíamos recién la foto. Estuve recibiendo esa información, estuve limpiando mi vida, estuve santificando mi vida, estuve poniéndome la armadura de Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar? ¿Y ahora con todo eso que recibí, con toda la armadura que me puse, qué voy a hacer? ¿Me quedo en mi casa? ¿Dejo que pase el tiempo? Ahora voy al frente. Ahora voy al frente. Ahora ya no hay nada que me pare, ahora voy al frente, si tengo toda la armadura de Dios puesta. Ahora voy a buscar a todos esos que estaban cautivos, a todos esos que el enemigo se había llevado y que estaba festejando y estaba de fiesta, como veíamos en la historia de David. A todos esos que había llevado cautivos, yo voy a buscarlos. Vamos a arrebatarle las almas al diablo. ¿Amén? Vamos a arrebatarle las almas al diablo. Esa alma que vos tenés que arrebatar puede ser tu vecino, puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familiar, tu compañero de trabajo, no sé quién es. Pero si todavía no conoce de Cristo, el diablo lo tiene enlazado, como la vimos recién.
lo tiene cautivo. Y nosotros vamos por ello. Vamos por ello. Si yo tengo la armadura de Dios, yo voy a buscarlos a ellos ahora, a esos cautivos, y los llevo cautivos a los pensamientos de Cristo, a los pies de Cristo. Ahora yo prefiero ser un prisionero de Cristo. Amén, gloria a Dios si soy así. Pero yo voy a los pies de Cristo. Ahora los llevo cautivo a los pies del Señor. ¿Sí? Una vez hice armado, no me queda otra que ir al frente a buscar las almas que tiene cautivas el diablo. ¿Con quién? ¿De la mano de quién? De Jehová de los ejércitos. Lo que veíamos en la primera placa. Y mire, preste atención, ahí tenemos algunas imágenes. Una vez de la armadura, miren, ahí está, ¿ves? Grupo de intercesión, de oración, orando, el ejército de Dios clamando. Puertas se van abriendo, ahí están los soldados, nosotros, clamándole a nuestro Dios por esas vidas, por esas almas. Somos el grupo comando. Ahí los vamos a buscar, ¿eh? Ahí los vamos a buscar. Le clamamos a Dios, le pedimos, Él nos abre puertas, oramos por las personas y ahí venimos. Ahí venimos con los cautivos. ¿Amén? Ahí los fuimos a buscar. Ahí vamos a buscar los heridos, mire. Ahí vamos trayendo a los heridos nosotros. Nosotros somos los que vamos a buscarlos. Ese era yo, ¿eh? Ese tranquilamente podía ser yo. Ese que viene en brazos, ese tranquilamente era yo. Así venía yo, herido. Volvete al anterior. Así. Así me recibieron a mí. Y ese que lo trae tranquilamente podría ser mi mamá. Cuando mi mamá me fue a buscar, una soldado de Cristo. ¿Ve? Así llegué yo a los pies del Señor. Así llegamos nosotros a los pies del Señor. Hoy nos tiene que motivar a que nosotros vayamos a buscar a los que están heridos, a los que están cautivos. ¿Sí? Ahí está, mire, el ejército de Dios. ¿Sí? Rescatando, grupos comando. Ahí los traemos. Cautivos a los pensamientos de Cristo. ¿Amén? Ahí estamos. ¿Sí? Somos soldados del ejército de Dios. Para eso nos formamos, para eso nos capacitamos, para eso cambiamos nuestra vida, para eso Dios cambió nuestra vida. ¿Sí? Para poder ir en rescate de almas y rescate de personas. ¿Por qué? Porque yo llegué de esa manera. Ahora Dios me curó, Dios ya me sanó, Dios me dio la armadura, ahora voy por otro. Ahora voy por otro, ahora ya no me quedo, ya no me detengo. ¿Sí? Dios me da la estrategia, Dios me da la forma, Dios me da la visión. G12 es una visión, es una estrategia, es una forma, un método de trabajo. Ganar, consolidar, discipular, enviar. Ganar es reclutar. Ganar es reclutar. Ganar es llevar personas a Cristo. Ganar es anotarlas en el ejército de Dios. Consolidar es ayudarlas a que se adapten, hacer el primer seguimiento, hablarles, enseñarles. Discipularlas es capacitarles, es darle la armadura de Dios. Eso es, discipular a las personas es darle las herramientas, darle la armadura, enseñarles. Y enviar es decir, bueno, ahora te toca ir al frente a vos. Ahora te toca ir al frente a vos, anda a buscarla. ¿Amén? Que Dios les bendiga, pónganse de pie.